Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla el pastor Francisco Fernández del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Un nuevo día, le damos gracias a Dios por sus maravillas, por su amor, por su cuidado, aún en medio de las dificultades que estamos presentando. Alabamos al Señor. Un nuevo día para compartir una palabra, esa palabra que nos llena de ánimo, esa palabra que nos refresca, esa palabra que nos instruye, esa palabra que va transformando nuestro espíritu. Esa es la palabra que hoy te traigo, amado oyente, y quiero hablarte hoy de una nueva vida, un nuevo hombre. Vamos a orar. Te invito allí de donde estás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu ayuda, Señor, cada día. Gracias porque tenemos la libertad de poder oírte a través de tu palabra escrita, Señor. Te ruego, Padre, que me uses como un instrumento para poder llevar a cada corazón una palabra que refresque su vida, Señor. Espíritu Santo, eres el invitado especial para que nos reveles a tu manera, Señor, y no a nuestro propio pensamiento, sino al tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. En este día quiero compartirte una palabra que quise titular Una nueva vida, un nuevo hombre. Cada vez que se genera una nueva vida humana, nos preocupamos por ponerle nombre, asociamos el nombre del abuelo, el nombre del papá, el nombre de la mamá, una mezcla de los dos, y conseguimos tantos nombres, pero en el tiempo pasado, los judíos, principalmente, cuando colocaban los nombres, tenía cierto significado. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham significaba padre enaltecido. Cuando Dios transforma su nombre, que le saca del paganismo, dice que salga de su tierra y de su parentela, Él le transforma para ser llamado Abraham. Ya no Abraham, sino Abraham, que significa padre de multitudes. De igual manera, esa esposa, esa ayuda idónea que Dios le dio, Saraí, significaba mi princesa. Luego le transforma para llamarle Sara, que significa madre de naciones. Igualmente el caso de Jacob. Jacob, ese que vino a llamarse Israel, Jacob significaba suplantor, ese tramposo, para el Señor convertirlo en Israel, el padre de las 12 tribus del pueblo de Dios. Así como Jacob significaba suplantor, Israel también significa tener poder con Dios. Y así otros casos vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Pedro, llamado antes Simón, como el Señor le llamó en aquellos momentos, Simón, hijo de Jonás, que significaba Dios ha escuchado, significa Simón. Pero Pedro significa piedra, esa roca sobre la cual Cristo escribió de que se edificaría la iglesia. Ese significado tal vez quería ver que tenía que ver con el carácter, con la personalidad, con el propósito que Dios tenía en esa persona. Y no lo dudo, Dios llamó a Jacob para recordarle su pasado y que podía depender ahora de la fortaleza de Dios. Entonces, el caso más reciente después de los 12 apóstoles fue el caso de Saulo de Tarso. Y allí quiero enfocarme en este día para poder explicarte un poco cómo esa persona, como Saulo y como cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Y me causa mucha curiosidad de que el Señor cambie los nombres. Y estoy seguro que nosotros también ya tenemos un nombre distinto, registrado. Eso no lo dice explícitamente la palabra, pero tácitamente creo que tenemos un nuevo nombre ya escrito en ese libro de la vida. Gloria al Señor. Entonces quiero detenerme en esa nueva humanidad, en ese nuevo hombre que nace cuando reconoce a Cristo, así como Pablo, después de ser llamado Saulo de Tarso, llegó a ser el apóstol Pablo. Saulo significaba destructor, Pablo
fue aquel que persiguió la iglesia, aquel matacreyentes, aquel que iba camino a Damasco con un propósito de buscar y traer arrastrado a los creyentes y apedrearlos y torturarlos, pero viene a convertirse en Pablo. Pablo significa chico o pequeño, algo humilde, algo diminuto. Pablo vino a ser aquel apóstol que predicó el evangelio al pueblo gentil. Pero antes de hablar un poco más de Pablo, quiero ver, hoy vamos a tener la palabra en el libro de Hechos capítulo 11, versos 25 y 26. Pero antes quiero hacerte un poco un repaso por ese contexto de Pablo, ese Pablo que creyó camino a Damasco, que el mismo Señor Jesús le enfrentó y que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿quién eres? Y dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia persigue a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Pues quiero decirte que una vez que la persona se arrepiente, se genera en él una emoción, se genera una alegría, un gozo por ir y disfrutar de lo que el Señor le ha regalado, que es la salvación, y poderla compartir, pero lo hacemos en un momento emotivo, y es lo que quiero hoy tratar de llevarte a través de esta palabra que Dios ha mostrado a mi corazón. Pablo, desde el mismo momento que se convierte, dice en Hechos capítulo 9, verso 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es Hechos capítulo 9, verso 20. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y más adelante vemos cómo Pablo, en ese denuedo, en esa emoción que tenía de predicar ya a Jesucristo, aquel que le había enfrentado y que le había convertido, pasado muchos días, dice el versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y fue Saulo otra vez a su población natal, a Tarso. Y salió de allí asustado, tal vez con el rabo entre las piernas, como decimos muchas veces, nos expresamos. Salió y se encuevó allá en Tarso, y por allá tal vez no perdió el tiempo, sino que siguió preparándose, siguió pasando ese momento de emoción que todo creyente vive. Y es que Pablo, una persona tan preparada, una persona tan versada, una persona de conocer muchos idiomas, una persona preparado por aquel fariseo llamado Gamaliel, aquel maestro que también le instruyó. Pablo, una persona que era culta, tuvo que enfrentarse a ese pasado que tenía mucha preparación, pero que muchas veces nos estorba para seguir a Jesús. Es una nueva vida, es un nuevo nacimiento, es un nuevo nombre que el Señor nos da. Esa estructura, esas credenciales con las que llegamos a Cristo, ya Pablo lo dice en Filipenses. Te invito a buscarlo, Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. También Pablo en una oportunidad dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que he vivido en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo tuvo que crucificar la carne, Pablo tuvo que deshacerse de sus credenciales pasadas. ¿Acaso nosotros queremos servir a Cristo con tantos títulos, con tanta preparación secular? Déjenme decirle que ahora tienes una nueva vida en Cristo. Y una nueva vida en Cristo, el Señor va a aprovechar eso que tú viviste en el pasado, pero ahora a su manera. Pablo dijo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir,
Todo eso tiene que estar a disposición del Señor con humildad en una nueva vida. Una persona que tiene una nueva vida, se generan nuevos pensamientos, un crecimiento nuevo, una formación nueva. Es una nueva vida. Pablo, ahora sí te invito a leer el capítulo 11, versos 25 y 26, donde está el centro de la palabra. Dice que después que Pablo se fue a Tarso, Bernabé fue a Antioquía y allí estaba con los hermanos de Antioquía compartiendo la palabra. Dice que llegó en el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice la Biblia que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero Bernabé tal vez no sabía dónde estaba Pablo, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe. Sabía dónde lo tenía capacitándose, dónde lo tenía quitándose toda esa estructura, desprendiéndose de las grandes credenciales que tenía Pablo. Ese es el llamado que el Señor nos tiene a nosotros, nos hace cuando tenemos una nueva vida. Necesitamos desprendernos del viejo hombre, y el viejo hombre implica todo el pasado, incluyendo nuestra preparación, nuestras capacidades, para otra vez el Señor hacernos de nuevo. Eso es un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo hombre. Dice que después fue Bernabé, el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Trajo a un nuevo hombre. Fue a buscar a Saulo y lo trajo para que se congregara allí en Antioquía. Dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pablo, ese apóstol llamado por Jesús, como él lo dice en Romanos 1, apartado para el Evangelio, el Señor tuvo que prepararlo, capacitarlo. Pablo tuvo que desprenderse de manera humilde de todas las estructuras que tenía formada en su mente. Y cuando la palabra dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el Señor quiere renovarnos. Por eso el Señor quiere hacernos como el alfarero, tomarnos en sus manos y fabricarnos de nuevo, con una nueva vida, con un nuevo pensamiento, con un nuevo ideal en Cristo, con un nuevo propósito que el Señor desarrolla en ti. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pues entonces acabamos de ver que Bernabé llegó a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice la palabra que allí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ya Pablo estaba capacitado, ya Pablo tenía ya ese nuevo pensamiento en Cristo, como el Señor lo demanda de ti y de mí. Un nuevo pensamiento, una nueva vida. Dice que se congregaron allí, y no solamente eso le generó una nueva vida, sino que recibimos un nuevo nombre. Nosotros no somos cristianos porque nos llamamos cristianos, nos ponemos cristianos y le decimos a la gente somos cristianos, sino porque la gente reconoce en nosotros la persona de Cristo y dice, ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Aquí es llamativa la palabra, porque en este versículo 26 dice la segunda parte, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, la gente, por su manera de presentar a Cristo, por su manera de hablar de Cristo, por su manera de vivir lo que Cristo había transformado en su vida, por eso la gente le llamaban cristiano. A veces las personas nos dicen, los evangélicos locos, los evangélicos que están fuera de lugar, y es que ven en nosotros una conducta totalmente incoherente con lo que profesa la palabra de Dios. Debemos que ser coherentes con lo que el Señor nos ha dado y lo que estamos llevándole a la gente de afuera, lo que estamos llevándole a nuestra familia, a nuestra esposa, a sus esposos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Tenemos que llevarle a Cristo en nuestra vida para que podamos ser reconocidos y llamados cristianos. Eso fue lo que pasó con estos discípulos.
Pero en ese nuevo nombre, Pablo comienza a predicar la palabra, comienza esa nueva misión que el Señor le había puesto, y ese nuevo nombre es el que nos va presentando ante el mundo. Ese nuevo nombre es el que se va expandiendo ante las personas que no conocen a Cristo. Nosotros debemos ser. Por eso Pablo en otro momento dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces vemos que ha nacido una nueva criatura, ha nacido un nuevo hombre. Por eso quise llamarte esa palabra hoy: una nueva vida, un nuevo hombre. El Señor quiere que seamos personas que hayamos nacido de nuevo, que expresemos que nuestra vida antigua ha pasado y que ahora tenemos un nuevo hombre que no es carnal sino espiritual, un nuevo hombre que vive por fe, un nuevo hombre que camina sujeto a Cristo, reconociendo a Cristo como el centro de su vida. Ese es el nuevo hombre que el Señor ha liberado del pecado. Pertenecer a Cristo significa ser cristiano significa pertenecer a Cristo, aquellos que pertenecen a Cristo. Yo te invito a buscar Isaías 43, capítulo 7, Isaías 43, capítulo 7. Allí podemos ver ese nombre que el Señor tenía reservado para los que seguían a Jesús. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he hecho, los formé y los hice. El Señor nos hizo cristianos para su gloria, para su honra. Dice que los formé y los hice. Dios nos formó. Dios nos tenía predestinado para esta nueva vida. Dios nos tenía predestinado para estas buenas obras que hacemos como creyentes. También en el libro de Isaías, te invito a buscar el capítulo 62, el verso número 2 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahora, la palabra nos dice que aquí tenemos un nuevo nombre. Desde que recibimos a Cristo, ahora somos llamados cristianos. Pero yo te decía al principio de que cuando ya reinemos con Cristo eternamente, tendremos un nombre nuevo. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, allí el Señor nos promete, el versículo 17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo te lo voy a leer nuevamente. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye, Iglesia Centro Cristiano, Casa de Alabanza Aricagua. Oye, amigo, amiga que nos escucha. Es para ti: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré a cada uno, a ti y a mí, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tiene propósito el Señor cuando cambiaba el nombre de las personas. En una oportunidad le dijo a Pedro, después que resucitó, después que Pedro le había negado, se le acercó y 3 veces le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ese Simón era el nombre mundano, el nombre carnal, el nombre inestable, el nombre que no era firme en el evangelio. Y se lo dice porque Pedro había flaqueado al negarle y le estaba restituyendo su apostolado. Le estaba diciendo: yo te llamé para ser apóstol, yo te llamé para que pastorearas mis ovejas. Y ahora le repite nuevamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció la 3ª vez y le dijo: tú lo conoces todo, Señor, sabes que te amo. El Señor quiere llamarte siempre, desde que fue escrito tu nombre en el libro de la vida, por ese nuevo nombre. Ahorita no lo vas a escuchar, tal vez ahorita solo te digan el nombre que Él te asignó aquí en la tierra, cristiano, pero un día en la eternidad vas a ser llamado por un nuevo nombre, vas a tener un nuevo nombre. El Señor quiere que tú
comprendas que has sido llamado para una nueva vida, para un nuevo nombre. En un momento Él podrá hacer de ti el cumplimiento de la promesa de llamarte por ese nuevo nombre. ¿Acaso estás ocupado constantemente en perseverar, en ser fiel al Señor, como después Pedro fue transformado a ese Pedro, a ese nombre que significaba roca, y fue firme en su palabra y predicó el evangelio y tuvo que desprenderse de esa estructura judía para poder entender que el evangelio tenía que alcanzar a todo el mundo, como el Señor lo expresó allá en el libro de Hechos capítulo 1, que sería para toda la tierra el evangelio? Ese es el llamado que el Señor tiene para ti en este día, de que comprendamos que cuando llegamos a Cristo, realmente somos una nueva criatura. Cuando llegamos a Cristo, se genera en nosotros un nuevo hombre. ¿Acaso quieres tú apoderarte, que tu nombre sea cambiado? Aquí en la tierra el Señor te llama a que de manera inmediata, la palabra dice en Isaías que venía a mí los que estén sedientos, los que necesitan agua de vida. El Señor Jesucristo te está llamando para darte ese nuevo nombre que Él escogió para ti aquí en la tierra. El ser llamado cristiano, un seguidor de Jesús, una imagen de ese Señor Jesucristo que caminó de manera íntegra aquí en la tierra. Él te hace ese llamado esa mañana a través de esta palabra. Él quiere generar en ti una nueva vida, pero también quiere generarte un nuevo nombre, que es ser llamado cristiano. Pero también te promete en la eternidad un nombre nuevo, un nombre que te va a dar, como lo leímos en Apocalipsis, escrito en una piedrecita y que no será borrado jamás. Será para servirle a Él por la eternidad. Si no has recibido a Cristo en tu corazón y esta palabra ha tocado con su Espíritu Santo esa dureza que muchas veces hay en nuestro corazón, te invito a que le abras el corazón a Cristo, de que le invites a entrar en tu vida, de que le invites a transformar tu vida en una vida nueva, de que le invites a que te haga de ti un cristiano, una persona que sigue a Jesús, una persona que le pertenece a Cristo. Amado oyente, si quieres recibir a Cristo allí, en el lugar donde estás, no lo has hecho, y esta palabra te ha llamado, te invito a que cierres tus ojos y abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, gracias porque tu palabra ha tocado mi corazón. Lo abro para ti, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida para que me dejes ese nuevo nombre de ser llamado cristiano. Y que en la eternidad tenga un nombre nuevo ya escrito en ese libro de la vida por el cual tú me llamarás y podré disfrutar de la eternidad contigo. Padre, gracias. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que le des un fuerte like a esta palabra por este canal donde la estás viendo. Compártela con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, para que puedan edificarse y pueda ser de utilidad así como ha sido para ti. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes algún motivo de oración, puedes escribirnos al correo que aparece al final de la pantalla. Y si quieres visitarnos, somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza. Estamos en Aricagua, sector Los Mereyes, municipio de Antolín del Campo, el estado Nueva Esparta. Aquí estaremos con las puertas abiertas para recibirte como una persona grata en nuestra congregación. Te bendigo y me despido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.